Dale, me parece. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos los presentes, a todos los futuros profesionales, ¿sí? Y algunos más nobles que también veo por ahí, y algunos no tan nobles, que también les interesó mucho la charla cuando les comenté que ibas a estar vos, Cris, con esta charla, con estos comentarios respecto a cómo es el mercado de RT. Y bueno, un poquito para que lo conozcan más allá de lo que es la teoría, ¿sí? Porque uno cuando estudia para productores de seguros, en muchos casos ve mucho de teoría, pero no conoce cómo funcionan muchas cosas en la práctica. Entonces, la idea justamente de este tipo de charlas, ¿sí? La cual hemos creado y hemos diseñado de alguna forma para aspirantes y nobles, es que conozcan y que puedan unir la teoría con la práctica. Pero básicamente eso, que conozcan la práctica. Por eso, Cris, quería agradecerte especialmente a vos, porque desde el momento en que yo te comenté que estábamos trabajando en una serie de charlas con Hernán, con Eva y con Marcia, en este grupo que hicimos para dar una mano a los aspirantes, en lo cual lo hacemos de manera completamente desinteresada y sin ningún tipo de aspiraciones a reclutamiento ni nada por el estilo, vos rápidamente me dijiste, Alfred, contá conmigo, y bueno, y quisiste hacer esta charla para poder comentarnos y mencionarnos todo tu conocimiento y experiencia respecto a este tema. Así que bueno, yo voy a ir un poquito como moderador, así que nada, Cris, te doy el lugar para que puedas arrancar con el tema de la charla. Gracias. No, gracias a ustedes. El agradecido soy yo que nos permitan tener este espacio para poder guiarlos de alguna forma, que es lo que todos necesitamos en algún momento. Como decías vos, esto es eh, en muchos casos, muchos de los que están estudiando, los que terminaron de rendir, posiblemente en alguna de sus etapas de su vida tenían conocimientos de seguros. Nos ha pasado de charlar con gente que por ahí saca la matrícula, pero ya tiene una experiencia. En otros casos no se anda nada de seguros. Y lo que siempre notamos de que ocurre en los cursos es no hay una parte de capacitación comercial, es decir, bueno, sé la teoría, sé cómo son las coberturas y ahora cómo lo ofrezco, cómo lo vendo, qué tengo que tener en cuenta. Y un poco es eso, como asumando lo que decía Alfred, es nuestra guía. Nuestra guía tiene que ver por lo del cara a cara, cómo es la parte comercial, cómo hacemos para ofrecer este producto, que en este caso nos toca hablar hoy, que es RT, como en su momento la semana pasada vieron la parte de vida y como seguramente van a surgir otras ramas, porque lo que tiene de bueno el seguro que son muchas ramas. Y algo que coincidimos, siempre hablamos con Alfred, es no nos tenemos que encasillar en una solamente. Obviamente que considero que a veces uno debería ser un especialista de uno. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que más me gusta? ¿En dónde tengo mi nicho de mercado? ¿De a qué me puedo dedicar? Sé que puedo apuntar a esto, como me pasa en mi caso, que amo lo que es RT, pero porque me abre también un abanico de oportunidades en la parte, te diría más que RT, es decir, bueno, desde el asesoramiento empresarial o de obligaciones patronales, si queremos poner un marco. Entonces, digo, las ramas de seguros te permiten elegir un montón de diferentes rubros y eso te permite también especializarte en un tema. Más allá de esto, hoy hablaremos de RT y un poco con Alfred pensamos y los dos coincidíamos en esto de ver la parte comercial. Primero, en la teoría, y no sé cómo lo maneja ustedes, me gusta que interactúen, es decir, si se acuerdan algo de lo que vieron en la teoría de RT, si es que rindieron para la regulatoria y no rindieron en los finales, pero decir, bueno, a ver, ART, ¿porque es ART o es LRT? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y ver esto, decir, es uno de los pocos seguros que cubre lo mismo y que cuando hablas con una empresa es muy raro que te digan, pero ¿de qué cobertura me estás hablando? Cuando hablamos de un seguro de ART, es el seguro, en realidad, de ley de riesgo de trabajo, es la ley de riesgo de trabajo, que brevemente hago esto de la teoría, es decir, en el año 96 surge esta ley, ¿sí? De la ley de riesgo de trabajo, porque antes era accidente laboral y no era obligatorio. En el año 96, como ley, surge que las empresas tienen que tener este seguro como obligatoriedad para que el empleado esté protegido frente a una siniestralidad. ¿Bien? Cuando hablamos de siniestralidad, hablamos de siniestralidad laboral, barra enfermedad profesional, también tiene que ver con siniestralidad, sea accidentes o enfermedades profesionales, que eso es un listado que se actualiza todos los años a través del Poder Ejecutivo, sobre qué está considerado enfermedades profesionales, ni hablar este año donde ahora existe la pseudoenfermedad profesional, como lo que es el coronavirus, que tuvo sus mutaciones con respecto a las coberturas.
Pero más allá de eso, que venimos a hablar de la teoría, es esa ley donde hoy no tenemos que capacitar a un empresario que está poniendo un negocio o que tiene una cobertura RT y decirle, no, porque te va a cubrir esto y esto no. La cobertura es accidente y enfermedad profesional dentro del ámbito laboral. Entonces, vos decís, pensás, a ver, es un seguro donde no tengo que hacer, imagino que cuando hablaban de seguro de vida decían, bueno, una venta consultiva. Yo no tengo que indagar, tengo que preguntarte a ver cuál es el análisis de tu necesidad. Entonces, de acuerdo a tu composición familiar, tengo que pensar si te conviene un seguro de vida o un retiro. Acá no hay que hacer un análisis de necesidad de la empresa, hay que apuntar a lo comercial. Hoy cuando hablamos de RT hablamos de costo. Es decir, una empresa ya tiene una cobertura. Cuando hablo de empresa, piensen, el negocio de estar en la esquina de su casa que tiene un empleado, como la multinacional que conocen al cuñado del hermano del primo, conocen al contador que le maneja toda la parte contable a esa multiempresa de 200, 500 empleados. Todo eso es empresa, más allá que uno puede decir una pyme, una multinacional. Empresa. Empresa que tiene empleados en relación de dependencia es una empresa que necesita ART, que tiene que tener la cobertura de ART. ¿Bien? Cuando hablamos de eso, decimos entonces, no hablamos de hacer una venta consultiva, de explicarle cuáles son las coberturas que tiene que tener, porque esa persona lo sabe. Vamos a lo comercial. Para cotizar una ART, el costo se maneja, o uno de los términos que se habla con ART tiene que ver con alícuota. Van a escuchar mucho esto de qué alícuota estás pagando. ¿Cuánto estás pagando a ART? Y te van a decir un porcentaje, no te van a decir un costo en pesos. ¿Sí? Es algo que después también van a poder ver. O si después creo que tenemos, no sé si vos lo tenés a mano, Alfred, del Excel, o yo tengo uno para jugar, pero donde son los cálculos. ¿Un comparativo de costos? Claro, después lo podemos ver así, jugamos un poco. Digo, en ART hablamos de costo y hablamos de alícuota, ¿sí? Entonces, si vamos a lo comercial, entonces, si hacemos este juego de roles, uno habla con el empresario y dice, bueno, ¿qué ART tiene? Y si sabe cuánto está pagando. Dice, porque vos lo que venís a ofrecerle es ver si con las ART con las que vos trabajás, ART se le dice, pero ART sería aseguradoras de riesgos de trabajo. Volvemos a lo mismo, ¿no? La sigla LRT, Ley de Riesgo de Trabajo, ART, Asegurada de Riesgo de Trabajo, más allá de que estemos hablando de ART como si fuera el seguro de ART, ¿sí? Entonces, digo, cuando estamos hablando de la parte comercial con una empresa, es esto, es, bueno, mira, yo trabajo con ciertas compañías, con ciertas aseguradoras, que creo que puedo conseguirte una mejora de costo. Y ahí hablas de costo. Entonces, lo que se necesita para cotizar, ¿alguien sabe? De los nobles, ¿eh? No me hagan trampa a los que ya vienen trabajando. María Paula rindió hace poco, no sabe. Erika, ¿qué se pide? No sabe. ¿A quién más le preguntamos, Alfred? Creo que se vería la cantidad de personas que tiene la empresa, ¿no? De las personas a cargo. Bien, es un punto. Bien. Ahora, ¿dónde encontramos o dónde la empresa puede tener registrada esa información? En un 931. Claro, bueno, ahí está. Bien, María Paula estaba orientada. Hernán nos escribió por el chat. También, Hernán dice 931, ahí dice. Exactamente. Formulario 931 es una palabra que tienen que empezar a incorporar cuando hablan de riesgos de trabajo. Es decir, ART 931, listo. Eso es lo que yo tengo que tener de forma comercial. ¿En qué tengo que pensar cuando hable con alguna empresa por la ART? Es en el formulario 931. El formulario 931 parece bien, es donde... Cris, mientras vos hablás voy mostrando algunos ejemplos, por ejemplo, del 931. Dale, perfecto. El formulario 931, a ver, es un formulario de AFIP, se hace cargo el contador, porque es donde el empleador paga las cargas sociales. Entonces, ¿qué me sirve a mí como comercial, como productor asesor de seguros de ese formulario 931? El punto 7 de ese 931, donde dice el título Ley de Riesgo de Trabajo. Como bien decía María Paula, decía, sí, para masa salarial o lo que estaba pagando. Bueno, a ver, ¿por qué? Porque el dato de 931, yo tengo razón social, como dice ahí en este caso Belluán. Tengo el quit arriba. Ya tengo mi asistente, ¿vale? Está marcando, perfecto. Y si bajamos,
¿sí? Si seguimos mirando más abajo del 931, vamos a ver el punto 6, yo decía así, el punto 6 del formulario 931, donde tengo cantidad de quiles con RT, es decir, la cantidad de empleados que hay en nómina, en este caso son 6, la remuneración con RT, que es la masa salarial, exactamente como decía Pablo. Ahora, esto es lo que yo necesito información de forma física, en el sentido de tener el número, cantidad de empleados y masa salarial. Eso en realidad es lo que necesito para cotizar la RT. ¿Qué pasa? ¿Por qué me sirve el quit y la razón social? Primero para coordinar que coincide el quit con la razón social y porque a través de AFIP yo puedo ver la actividad. No es lo mismo cotizar una empresa de comercio que cotizar una constructora o cotizar una empresa de limpieza, por ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen diferentes riesgos, diferente trabajo y obviamente, vuelvo a esa palabra, diferentes riesgos, ¿no? No es lo mismo una constructora que sabemos que por ahí construye edificios de 10 metros y que hay gente que tiene mayor riesgo a tener un accidente que si fuera una oficina de productores de seguro donde estamos todos sentados sin hacer nada. Sin hacer nada riesgoso, quise decir físicamente, trabajando a través de la computadora o el teléfono, ¿no? O un call center, por ejemplo. Todos tienen diferentes costos. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Una vez que yo tengo esta información, cuando tengan sus aseguradoras, cuando vean cómo cotizar, o los ejecutivos o los organizadores les expliquen cómo manejar esas cotizaciones, a través del quit uno puede ver en AFIP esa actividad. Ahora hago un paréntesis. ¿Qué considero que es Perdón, hay un ruidito importante? de fondo, chicos, Sí. no sé si es un abatidor o qué, pero le pido porfa que muteen los mic y en tal caso los habiliten si le quieren hacer alguna pregunta a Cristian. Gracias. Eh, Perdón, ¿eh? no seré yo, ¿no? Yo no tengo No, yo ninguna escuché batidora, como una pero parece batidora que que dice... vienen los ríos de afuera. ¿Qué tengo que tener en... A ver, ¿cómo considero que es importante o de dónde considero que sale un costo de ART? Primero es lo que hablábamos recién, masa y cápitas. No es lo mismo una empresa que 6 empleados le pague 10.000 pesos a cada uno que una empresa que pague lo que está en el convenio, que puede ser 30, 36, 40, depende del rubro que sea. Porque eso se tiene en cuenta. O sea, ¿qué significa? Si una empresa le paga mal al empleado, obviamente como que no debe tener tantas facilidades para que no tenga riesgos. Y lo que se tiene en cuenta, o sea, lo que mide el cotizador, que eso es algo que lo hace el sistema, pero es para que uno pueda conocerlo como concepto, es la actividad, lógicamente, pero además el contexto en el que está esa empresa. Todos los siniestros que tiene esa empresa queda registrado a través de la base de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y a través de la Superintendencia de Seguros. Entonces, si yo hago un historial, es como que yo tengo de cada empresa un historial, cuando ya viene teniendo una vigencia de cierto tiempo que tiene RT. Si es una empresa que hace 10 años que está funcionando, hace 10 años que tiene RT, por más que haya tenido la misma, que nunca haya cambiado de RT, tiene un historial. El historial va a mostrar la siniestralidad barra judicialidad. Si es una empresa que tuvo muchos siniestros, la alícuota, o sea, el costo va a ser un poco más elevado seguramente que una empresa que no tenga tanta siniestralidad o judicialidad. Esta aclaración la hago porque les puede llegar a ocurrir esto de, pero ¿cómo? Si mi hermano tiene la misma empresa, hace la misma actividad y paga más barato de lo que vos me estás pasando a mí. Bueno, hay que analizar otra cosa. No es solamente actividad, junto con masa salarial y capitas. También tienen que ver un historial. ¿Bien? Eso es cuando hablamos de lo que sería un cambio de RT a otra, que uno de los términos que se utilizan es traspaso. Pero bueno, esa es la parte comercial. O sea, yo tengo un 931, tengo capitas, tengo masa salarial, con el quit tengo la actividad, el RANAT, cotizo, me da una alícuota. La alícuota en el 931 figuraba en pesos, que es al lado de la remuneración de RT figura lo que es la parte de lo que paga en pesos. Hay un cálculo que Disculpame, se hace Cris. para saber con... Sí, Disculpame, decime. vos, yo no sé si, a ver, si están viendo mi pantalla más o menos les voy a ir mostrando en base a lo que a lo que Cris va conversando. A ver, esto es lo que hablaba recién Cris con el tema del 931. ¿Ahí lo ven el 931? Sí se ve. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Al lado Bueno, de los 107.436 figura 4.404. Eso es lo que paga el empleador de ART por la cantidad de los empleados que tiene en base a la masa salarial. Ahora, hagamos de cuenta que yo digo, pero ¿cómo? Pará, si a mí me explicaron que me lo muestran en porcentaje y ahí me lo están diciendo en pesos.
Bueno, existe un cálculo para saber sobre esos pesos cuál es la alícuota, que la hizo Alfred en la calcu, todo tuyo, Alfred. Sí. Nosotros lo hacemos de manera tradicional porque estamos acostumbrados, pero independientemente de este cálculo que hacemos, que es básicamente digamos, lo que paga el RT dividido la masa salarial por 100 le va a dar la alícuota que está pagando. Pero si no, hay otra forma que también es súper práctica, que es con el tema del quit del empleado a través de la página de la superintendencia, ¿sí? O sea, con esta información ustedes directamente pueden saber cuál es la alícuota que va a tener este empleador puntual, ¿sí? Disculpame, que yo acá entré para que ellos puedan ver básicamente cuál es el historial del contrato, ¿sí? ¿Me alcanzan a ver, chicos, ahí? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, Perfecto, ahora me doy cuenta, vamos a hacer este ejemplo. Vos tenemos una empresa donde vos ves un historial de contrato, esta página que entró Alfred es gratuita, historial de contrato de SRT, digamos, cualquiera puede ingresar con el quit, y uno ve el historial de la RT. Dice, bueno, a ver, esta empresa, inicio de vigencia, 18 de mayo del 2019, alta de afiliación. Vamos a detenernos en esto. Cuando hablamos de ART, más allá de acordarnos del formulario 931, de la información para cotizar, tenemos dos formas de vender ART o de asegurar a una empresa. Un contrato nuevo, una alta de afiliación o un traspaso. Yo lo hago despacio y después cualquier cosa me preguntan. Alta de afiliación es un contrato nuevo, es decir, yo empresario, me estoy empezando a formar mi empresa, tengo aquí, ustedes son los empleados que voy a tener, hablo con mi contador digo, haceme los papeles del alta, y tengo que hablar con mi productor de seguros que me haga los seguros, que me va a hacer la RTI obligatorio, que es lo que me exige la obligatoriedad de tener póliza, después hablaremos de las obligaciones patronales. Eso es un contrato nuevo, una afiliación vigente. La otra es lo que hablábamos anteriormente y lo que tengo que tener en cuenta, que yo hace 10 años que tengo mi empresa, o 3 años, no importa la cantidad, ya tengo ART, lo que estoy buscando cuando un asesor viene a preguntarme por el costo de ART, es un traspaso. En este caso, y ahí existen dos tipos de tiempos, que después lo vamos a repasar de nuevo, que es, yo cuando hago una alta de afiliación, tengo que tener 6 meses de vigencia en esa misma ART para poder cambiarme. Es decir, si yo empiezo hoy en octubre, tengo que pasar 6 meses para recién poder hacer un cambio de ART. Ahora, si es un contrato que ya viene teniendo vigencia, como este caso decimos que empezó en el 2019, o sea, ya cumplió un año, ya pasó los 6 meses que hizo la alta de la afiliación, y ya encima pasó un año, ya esta ART se puede cambiar cuando quiera. O sea, yo mañana María Paula, digo María Paula porque justo es la primera que tengo, va a esta empresa y le ofrece a retailer y le dice, hacémelo, yo puedo hacer el traspaso. Si se cambia, empieza la vigencia el 1 de noviembre, quiere decir que hasta el 1 de noviembre del año siguiente no puede hacer el cambio. Es decir, hasta octubre del año que viene no puede cotizar para poder cambiarse a partir del 1 de noviembre. Una vez que transcurren esos 12 meses, ese primer año que yo tengo esa misma ART, me puedo cambiar de ART cuando quiera. ¿Bien? Y lo bueno, Cris, discúlpame, lo bueno y lo interesante de este negocio es que una vez que hacemos el traspaso por un año, el cliente queda cautivo, por así decirlo, y no puede cambiarse, ¿sí? Por lo tanto, en el transcurso de ese año, por supuesto, tenemos que hacer el mantenimiento y todo lo que corresponda para evitar la posibilidad de perder el cliente, pero sabemos que por un año va a estar con nosotros. O, como decía Cris al principio, si es en el inicio digamos, cuando empieza la actividad, mínimo por 6 meses. Sí, es muy raro que después de los 6 meses, si está con vos, la empresa se quiera cambiar. Pero ténganlo en cuenta, pensemos del otro lado, si nosotros somos los vendedores, que te digan, pero pará, si yo me cambié, pero pará, ¿cuándo te hiciste la alta? Y me la hice en marzo. Y mirá, sí, estamos en condiciones, ya pasaron los 6 meses, si querés te puedo cotizar. Que esos son hasta detalles que te puede tirar el propio cotizador. A veces algunos cotizadores de la compañía te dicen, afiliación vigente a partir de tal fecha, significa que no puedes hacer ningún cambio, entonces no le puedes dar un costo. También te sirve para el seguimiento. Por donde yo voy mechando mucho lo comercial, más allá de lo que te digo, el seguimiento en la venta, es decir,
si la empresa me está diciendo que se cambió hace 2 meses y tengo que esperar un año, en mi agenda tiene que estar que yo el año que viene, en tal fecha lo tengo que volver a contactar. Che, ¿te acordás que hace un año quisimos cotizar y no pudimos? ¿O el año pasado? Bueno, quiero cotizarte ahora para ver si te sirve hacer el cambio. Digo, para el seguimiento está bueno saber esto de los tiempos. También, Cris, es muy importante sí, que nosotros sepamos que con el quit, nosotros en la parte de empleador, colocando el quit como hicimos, nosotros mismos podemos saber cuál es la situación del empleador en sí en cuanto a los tiempos. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos, por ejemplo, acá, no sé, digo, en el mes 7 del 2019, no vale la pena que nos pongamos a trabajar desde ahora, porque todavía tiene que llegar al 18 del 5, bueno, en este caso son 6 meses, porque recién arranca, ¿no? Pero en otro caso puede ser un año. Entonces digo, ustedes es importante que miren y controlen desde la página de acceso público, que es esta que está acá, de la Super, para saber cómo vienen con los tiempos, ¿sí? Para no trabajar de gusto, digamos. Y como dice Cris, por ahí agendarlo más cerca de cuando falte 60 días o 30 días para empezar a trabajar sobre la cotización, ¿sí? Y aprovecho para comentarles también que acá tienen un dato que es muy relevante y muy importante, que es justamente cuál es el SIU principal, cuál es la actividad específica y principal que tiene la empresa en AFIP, ¿sí? Esto lo pueden sacar directamente desde acá. Sí, ¿saben por qué? Considero lo que decía Alfred, ahí te escucho, María Pau. A veces les va a pasar de que de una empresa tenga diferentes actividades. Hay 2 cosas que se me ocurren en este momento que pueden pasar. Que realmente tenga registrada en AFIP, porque necesita tener registradas diferentes actividades, entonces el costo de RT va a estar pensado en su actividad, sí, principal, pero a su vez también puede estar pensado de acuerdo a la RT, de cómo vengas en su historial, de acuerdo a la más riesgosa, ¿no? Y en segundo lugar, porque a veces puede ser una actividad que haya estado registrada en algún momento y que se haya dado de baja. Siempre voy al mismo ejemplo, y es si después cuando se me ocurre algún otro les voy a contar. Hagamos cuenta que yo tengo una panadería, pero en realidad yo tengo elaboración, ¿no? Elaboración, producción y venta de lo que es productos panificados. Cerré la parte de producción. Entonces, perdón, si yo tengo esa empresa va a estar asegurada por el riesgo más caro, que no es venta, sino que va a ser por producción y elaboración. Por más que tenga 4 elaborando y 6 vendiendo, lo más riesgoso de mi empresa es la producción y elaboración. Ahora, en pandemia, la verdad que no me fue bien. Y tuve que cerrar el taller donde yo elaboraba y producía ese material o esa producción. Pero me quedé con venta porque empecé a comprar, me salió más barato comprarle a otro mayorista. Ahora, si yo no cambié la actividad en la AFIP y mi contador no me dio de baja, no hizo ese trámite, yo voy a seguir siendo cotizado por los próximos productores de seguros en las ART por esa actividad que es la más riesgosa. Entonces, por ahí sí, ahí tengo que aclararle, no, pero pará, mirá que yo la parte de producción y elaboración la tengo más. Entonces vos como productor podés cotizar con esa actividad, que sería venta al público, ¿no? Para ponerte el nombre así en criollo. Ahora hay que ser totalmente responsable, que realmente sepamos que ese dueño realmente no tiene la elaboración. Porque si ocurre un siniestro con elaboración no va a estar cubierto, porque yo estoy asegurado por otro riesgo, que es la venta. Sí. Incluso, Cris, muchas veces la empresa o el empleador deja de tener esa actividad, pero si él no notifica a su contador y su contador fehacientemente no hace el cambio en AFIP, a nosotros nos siguen apareciendo acá en los SIU, el principal, una actividad que es más riesgosa o menos riesgosa que la que tiene que ser. ¿Sí? Por eso es importante que, si en algún momento saben que el empleador dejó de tener una actividad específica, que lo deje asentado en AFIP. ¿Sí? Que le comente a su contador y que le haga el asiento correspondiente. Por más que haga el cambio de RT con la otra actividad, que diga, mira, yo te lo hago el cambio, yo te lo cotizo como me está diciendo que es tu actividad, pero necesitamos tener la constancia en AFIP por más que ya hagas el cambio. Es muy importante, y es muy importante realmente en esto de que sea una venta, digamos, de un asesoramiento, de ganarse un cliente y no vender un seguro, es esto de, bueno, pero contame qué hacen en tu empresa. Esto de saber bien la actividad para poder también identificar qué es lo que están haciendo. Sí, después que también un detalle muy importante que, digamos, de alguna forma también la charla, independientemente de ser orientativa en relación al mundo del RT, también es importante de que ustedes, digamos, de alguna forma lo que siempre promovemos con Cris, que
digamos, somos extremadamente correctos en nuestra profesión, es muy importante, chicos, que siempre lo hagan con el código de actividad principal y no por ahí con uno secundario que sea menos riesgoso. Porque, ¿qué pasa? Pueden llegar a conseguir un menor costo a través del código principal, perdón, el que no es principal, pero lo están asegurando mal, ¿sí? Entonces, esto, independientemente de que, como decía Cris, puede tener una situación compleja ante el empleador porque está, digamos, está en juego el tema de la cobertura, no está bien visto desde las compañías a que los productores hagan una especie de movida de ese tipo, ¿sí? Porque las RT en algún momento esto salta. O sea, por ahí vos te ganás el negocio en el momento, y por ahí te ganás un negocio, digamos que por ahí, por decirlo de alguna manera, vamos a suponer que Cris tiene este RT con este código como corresponde, y yo hago un código que tiene menos riesgo, le gano el negocio por un tema de costo, pero lo estoy asegurando mal, ¿sí? Y le estoy sacando un negocio legítimo a un colega que lo tiene bien encuadrado, ¿sí? Por eso es importante cuidar y mirar todos estos detalles, porque incluso a ustedes mismos les puede pasar que pierden una cuenta, ¿sí? Y que cuando se dan vuelta y miran en algún momento el código de actividad, fue mal asegurado, ¿sí? Entonces es muy importante cuidar ese tipo de detalles. Y me uno a lo que decís. Estar mal asegurado no es una pavada. Nosotros en el broker, y bueno, Alfred también lo ha utilizado, somos esto de pregonar conciencia aseguradora. Cuando hablamos de conciencia aseguradora, yo me acostumbré a pensar en lo catastrófico. Vamos a lo más catastrófico que puede ocurrir en RT, que se mueran los empleados. Ahora, si está mal asegurado y se mueren los empleados, y nosotros estamos diciendo que por ley, y encima porque nosotros estamos asegurando al empleador es, contratar este seguro, contratarlo con esta compañía, contratarlo conmigo, porque está preparada, la ley de RT está regulada para que te cubra, pero si la aseguramos mal no va a estar cubierto, por más ley que exista. Entonces, si no va a estar cubierto, le vamos a hacer fundir la empresa porque no va a tener plata para pagar esas indemnizaciones. Eso significa estar mal asegurado. Piénsenlo en el rubro que quieran. Vida, comercio, hogar, auto. Piensen siempre en lo peor que puede pasar y ahí podemos hacer un análisis del bien asegurado. María Paula, querías hacer una pregunta puntual. Y Cristian, tengo una consulta. Hace unos días una contadora amiga me dice, Pau, no consigo, quiero cambiar de RT, porque la que tengo, que era, ¿se pueden dar nombres? Sí, Era por supuesto. experta, dice, tiene una alícuota muy alta para mi cliente, la quiere bajar porque no le respondieron bien. Entonces dice, entre pagar una buena, una media o una baja, de calidad o de alícuota, todavía no lo sé, prefiere mi cliente pagar una baja, lo más bajo posible. Le pidieron los datos, hicieron, pero ahora, el cliente, si no tiene los 6 meses esos, ¿no puede hacer el paso o sí? No. No sabemos cuándo empezó la vigencia de ese seguro. Si esa contadora te está diciendo que su cliente ya hace más de 6 meses que está con esa aseguradora, sí puede hacer un cambio. Ahora, si se dio de alta en esa RT hace 2 meses, no va a poder hacer ningún tipo de cambio. Claro, Lo para primero eso, que tenés que María, analizar. cuando Sí. vos tenés el quit, ahí tenés que irte a esta página de la superintendencia. ¿La están viendo, chicos, la página de la super? ¿Está ok? Sí, perfecto. Buenísimo. Perfecto. Y ahí tenés que irte a la parte de historial de contratos, ¿sí? Entonces ahí vos Bien. verificás con el quit, ponés el quit de la empresa y rápidamente te va a decir cuándo fue, o sea, desde qué momento se afilió o cuándo hizo los distintos traspasos. Sí, pero si tiene menos de 6 meses en el inicio, no, pero esto lo verificás vos directamente. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. No, fue la primera consulta que me hice porque es una amiga y no sabía ni para qué lado disparar. Está bien. Acordate, Y entrás a la siempre página de la superintendencia y lo verificás. Sí. Y siempre tener en cuenta en el asesoramiento, a mí me pasa esto de, siempre hay que analizar el contexto de en dónde, por qué uno dice que la aseguradora la atendió mal, no cumplió, siempre es un análisis más profundo, o por lo menos es lo que me gusta aconsejar, en el sentido es,
no es que realmente la compañía atendió mal. Seguramente sí o seguramente no, pero hay que analizar. Capaz que no estaba bien hecha la denuncia, capaz que lo que ella pensó que atendió mal, otra RT lo hubiera atendido de la misma forma. Digamos, lo que tiene el sistema de riesgo de trabajo es que siempre se habla de que había ciertas cosas de las enfermedades profesionales que están cubiertas. Por ejemplo, hubo un tiempo que una hernia no estaba cubierto o no me sale otra enfermedad profesional, pero no una hernia. La hernia no estaba cubierto. Si no está cubierto La porque no está dentro de la lumbalgia. ¿Te nomenclatura, acordás cuando y no cubríamos la lumbalgia, gracias, lumbalgia? lumbalgia. Había RT, perdón, la cobertura de RT de las enfermedades profesionales, la lumbalgia no estaba dentro del listado de profesiones, de enfermedades profesionales por el Poder Ejecutivo. Ahora, no es que, vos nombraste experta, no es que si experto no cubría la lumbalgia, venía provincia, Galeno, OMIN, las otras RT a decir, pero yo sí la cubro. No la cubría ninguna. Entonces, siempre esto de cuando digan algo de una compañía, de una aseguradora, es, porque cuando uno habla de que una aseguradora atendió mal o no respondió a un siniestro, no es que habla de la aseguradora, es como que habla del sistema de riesgo de trabajo. Y realmente el sistema de riesgo de trabajo funciona. No funciona ni perfecto, porque no tiene un 10, pero tampoco tiene un 0. Está en un 7, está probado. A ver, cada uno después con distintas situaciones responderá un día o otro día más rápido, pero en realidad el sistema de riesgo de trabajo está bastante bien regulado, todos los prestadores que tienen todas las aseguradas son más o menos lo mismo. Frente a eso que te decía la contadora que estuvo mal atendido, prefería pagar más barato. Es muy difícil que en el seguro de RT uno diga, como en un auto, consígueme la compañía más barata, porque va a depender del contexto, del historial, de lo que hablábamos anteriormente. Completamente. Bien. Cris, ¿te parece que le mostremos a los chicos cómo pueden hacer para averiguar directamente la alícuota del empleador? Sí. Bueno, vieron que nosotros Voy a con el cualquiera de ustedes. 931, Sí. acá con el 931 hacemos un cálculo, ¿sí? O sea, hacemos un cálculo de forma manual. Ahora bien, si ustedes no quisieran hacer ese cálculo directamente, pueden ir a la página de la superintendencia y así como vemos el historial de contratos, que es este que está acá, también podemos saber en la parte del empleador, ¿sí? ¿Cuál es el buscador de alícuota por empleador? Entonces hacemos un clic acá, ¿sí? Nos va a pedir que sí o sí ingresemos con nuestra clave fiscal. A ver, pueden entrar a clave fiscal directamente si no quieren entrar a la página de la superintendencia de riesgo de trabajo, lo mismo. Y acá nos vamos a la parte de consulta de alícuotas, ¿sí? Hacemos un clic acá. Y acá ponemos el número de quit de la empresa a consultar, ¿sí? Yo me acuerdo, chicos, cuando salió esto hace un par de años, vos también te acordarás, porque el tema de las alícuotas era como un secreto hacía complicado. Imagínate que íbamos a saber cuánto pagaba la competencia, iba a ser una carnicería, entonces todos cuidábamos mucho de que nadie sepa cuánto estaban pagando. En un momento, la superintendencia decidió administrarlo de esta manera y bueno, hoy en día tenemos la posibilidad de que todos podamos saber cuánto paga una empresa. Y cuando digo una empresa, hablo de cualquier empresa, o sea, qué sé yo, Coca-Cola, qué sé yo, el Banco Ciudad, quien fuere, teniendo el quit podemos saberlo, ¿sí? Entonces digo, está bueno que ustedes conozcan esta herramienta para de antemano, o sea, una vez, bien nosotros en muchos casos tenemos el 931, por ahí alguna empresa o algún cliente por un tema de confidencialidad, por ahí no le brinda esos datos, ¿sí? Pero por ahí sí les puede dar, por ejemplo, pueden tener el quit, la cantidad de empleados y la masa salarial, ¿sí? Entonces, teniendo el quit, independientemente de que tengamos esa información para hacer la cotización, nosotros también podemos saber cuánto paga la empresa, que en este caso la alícuota variable es del 4.1 de la masa salarial. ¿Sí? Eso es lo que vos va en a el cálculo le da 4.099, o sea que se redondea en 4.1. Así es, exactamente. Como daba el cálculo manual 4.099, acá se redondea en 4.1. ¿Sí? Y Pero ahí, bueno, fíjate que, para sumarle, tenés el SIU y fíjate la actividad. Que vos le decías el SIU, el historial de contrato, y acá te dice exactamente la actividad que realiza que coincide la empresa. con Acá te muestra el SIU. Claro, exactamente. Así es. Con respecto a esto, hay un control claramente porque de hecho nos pide la clave fiscal como para saber quién consulta.
pero pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran y necesiten, porque justamente nosotros somos profesionales del seguro y estamos vinculados a esto, ¿sí? Así que no tengan miedo en hacerlo de esta manera. Pero bueno, la onda, Cris, entiendo que es justamente, más allá de orientarlos en la charla específica, darle algunos tips comerciales como para que ustedes vayan conociendo y vayan viendo cómo pueden ir trabajando para ir cotizando y desarrollando el negocio. Sí, y quédate ahí, ¿eh? Esperá que le contesto a Carolina que dice si la alícuota va a dar igual en todas las compañías aseguradoras. La alícuota, vos definís dos cosas. Lo que está pagando actualmente es la alícuota. En pesos, da 4.000 y algo de pesos, lo que decía el 931. En alícuota variable, o sea, en porcentaje, 4.1. Cuando hablamos de, bueno, a ver, lo que va a dar la alícuota igual no. Hay por eso diferentes aseguradoras, donde cuando yo cotice, una aseguradora me puede dar 3.90, una me puede dar el 2,5, otra me puede dar 8%. Entonces, en alguna, pues ahí tenés un costo competitivo, decimos 4.1 está pagando en asociar, creo que habíamos visto que estaba, y bueno, nombró María Pablo Experta, poner que Experta me dio 3.50. Hago un cálculo en porcentaje, eso es el ahorro que tiene. No es que va a dar igual en todas las aseguradoras. En algunas puede dar un costo muy parecido, si estoy buscando costo de competencia, en algunas me puede dar mayor, en otras me puede dar mucho menor. También va a depender de lo que esté pagando hoy, si el costo técnico en esa aseguradora está bueno o es muy alto o es muy bajo. Hay veces Así que es. si yo hace más de 10 años que estoy en la misma aseguradora, seguramente no es que el costo va a estar alto. Yo empecé pagando poco, capaz que empecé pagando 4 y hace 10 años estoy pagando 10, porque en algún momento se fueron ajustando las alícuotas, que no necesariamente todos los años se ajustan, ¿no? Y en algún momento se fue ajustando y por eso pago 10. Sí. Cristian, precisamente con lo que vos decís, en el caso este que te hablaba, ella partía de Experta con 13 y algo, 9 y pico le daba Berkeley, sí. Y Asociarte le daba 5,3, si mal no recuerdo. ¿Por qué tanta diferencia entre una y otra? Por varios motivos. Creo que lo puedo resumir en dos. Uno es el interés de esas aseguradoras en tener ese tipo de empresa, donde puede ser que asociarse de un buen costo o mucho costo más económico que el que da Berkeley, en este caso que vos contabas, es porque la actividad de esa empresa es un negocio que a asociar le interesa mucho tenerlo. ¿Qué quiere decir? Que su costo técnico, es decir, para ese tipo de actividad, por el historial que yo vi como asociar de esa empresa, yo con un 5 puedo darles las prestaciones. Berkeley lo habrá analizado de otra forma, ha dicho, mira, este tipo de actividad con esta empresa, yo, que si con un 8% le puedo dar las prestaciones que necesita la empresa durante X tiempo. También puede influir eso. Capaz que Berkeley dice, yo te doy un 8 hoy y durante 2 años no te aumento, a no ser que tengas una super sinistralidad, y asociar diga, bueno, mira, yo hoy te tomo con un 5, pero dentro de 1 año y medio te lo ajusto, o dentro de 2 años te lo ajusto. También puede variar en eso. No es algo tan matemático, tan calculador para decirte, no, es por tal y tal motivo. Lo resumo en eso como para pensar. Tiene que ver el historial, la siniestralidad. Posiblemente hay alguna empresa que te diga que el costo es más alto. Y decís, ¿cómo? ¿Haces pagar más? Sí, porque la empresa decide que es como cuando haces una entrevista o de un negocio que vos te interesa tener. Haces un análisis, sobre ese análisis haces un costo. No sé si a Carolina le respondimos la pregunta, y cualquier cosa me escribió en el chat si estaba aclarado eso de por qué la alícuota va a dar igual en todas las aseguradoras. Me diste pie, Alfred, cuando mostrabas... Sí, dale. Sí, discúlpame, a ver, de todas formas, esto corre por cuenta mía, corre por cuenta mía, no lo quiero meter a Cris en este compromiso, pero la realidad es que dentro del mercado, también desde hace algunos años, existe algo que se llama, que existe y no existe, pero es lo que sería tipo el pacto de no agresión entre compañías, ¿sí? Básicamente es algo que acordaron algunas de las compañías, las principales del mercado, en donde de alguna forma no van a pasar costos más bajos de lo que está pagando el cliente, justamente para no sacarse clientes, generalmente clientes grandes, y a la vez también para poder incrementar a sus propios clientes, ¿sí? Por eso yo que esto corre por cuenta mía, ¿sí? Porque es algo que por ahí no figura, no está escrito en ningún lado, pero sabemos que existe, ¿sí? Existen algunas compañías que están fuera de ese pacto, ¿sí? Federación Patronal,
Berkeley, La Hablando y Plus RT. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos recién nombrabas compañía, me decías, che, ¿por qué si esta empresa es tan asociada o es tan experta, asociar me pegó mucho más caro? O Galeno, lo que sea. Bueno, independientemente de todo esto que comenta Cris, que es real, que se hace un análisis sobre la judicialidad, se hace un análisis sobre el histórico de los siniestros, etcétera, etcétera, sobre la siniestralidad, también puede existir de que la empresa esté muy limpia, que vos decís, pero ¿cómo? Si no tiene siniestro y no tiene juicio, ¿por qué me siguen pegando un costo caro? Bueno, justamente por este pacto de no agresión que tienen. Por eso es importante, chicos, de que ustedes puedan tener no solamente la apertura de código en una ART determinada, ¿sí? Como podría llegar a ser, no sé, voy a decir cualquier compañía, Galeno, ¿sí? Porque si ustedes tienen un código el día de mañana en Galeno, saben de que pueden salir a competir contra estas 4 que no están adentro del pacto de no agresión, ¿sí? Ahora, así como les digo esto, también les digo que tengan alguna empresa que no esté justamente dentro del pacto de no agresión para salir a pegarle al universo que sí está dentro del pacto de no agresión, ¿sí? No sé si soy claro. A ver, sí, pero además también tener en cuenta ahí, justo nos preguntaba Matías, ¿cuántas ART es necesario trabajar para dar un abanico de posibilidades? La verdad, yo por mí trabajar con todas, pero el pacto de no agresividad puede durar 6 meses, puede durar 1 año, puede durar 2 años. O sea, también hasta es relativo, ¿no? Como decía Alfred, decir, bueno, me conviene tener 2 que no estén y una que, o perdón, 2 que estén y una que no esté para tener costo competitivo. Capaz que hago todo ese análisis y cuando me termino de alta, pueden pasar muchas cosas. Que las que no estaban se agreguen a ese pacto, o puede ser que el pacto se rompa. Entonces también es Sí, el muy famoso relativo. cupo, que también existe. El No, famoso digamos, es muy cupo, relativo. claro, el famoso cupo es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Provincia RT está dentro del pacto de no agresión, Galeno también, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Provincia RT le cierra una cuenta a Galeno, ¿sí? Y le saca 12.000 cápitas, ¿sí? Entonces, eso le da la posibilidad perdón, dije Galeno le saca a Provincia, le da la posibilidad a Provincia a salir a recuperar esas 12.000 cápitas. Entonces, abren una ventana para pegarle mejores costos hasta que se recuperen esas cápitas, ¿sí? Pero Estamos bueno, entrando eso en un tema... Sí, muy técnico, no ni siquiera técnico, es muy comercial y sí, que realmente ya lo van a vivir. ya lo van a vivir. No, Sí, ya lo van a vivir y se van a dar cuenta solo, porque las compañías le dan esas posibilidades. Siempre es bueno si tienen colegas para consultarles, digamos, si se unen a una organización, sea la que sea, digamos, siempre es bueno preguntar a alguien que venga trabajando en un tema de cualquier rubro, hablo, como para que te vaya orientando. Más allá de completamente. eso, siempre, a ver, entre mayor cantidad de compañías tengas, mayor facilidad de abanico tenés. Mínimo 2, te podría decir, o sea, para que tengas 2 comparativas, y ya lo ideal sería tener 5 o 6 compañías. Pero bueno, Entrando, eso Cris, lo al irás tema manejando. Cris, disculpame, entrando al tema de los comparativos de costos, generalmente, bueno, yo Sí, le borré los logos, le borré todo para que no, digamos, como para bien. hacerlo general. Pero generalmente las personas con quienes ustedes van a trabajar, o incluso ustedes mismos, pueden armar estos comparativos de costos en donde simplemente vuelcan información específica, por ejemplo, a la compañía actual, la cantidad de cápitas y la masa salarial y la alícuota variable, y automáticamente se van a ir haciendo, va tirando los distintos resultados para que ustedes puedan entregarle un comparativo de costo al cliente. ¿Sí? Entonces, volcamos la RT Bueno, actual, volcamos la RT que proponemos, ¿sí? Con estos costos, y automáticamente les va a decir, por ejemplo, cuál es el porcentaje de diferencia en cuanto a costo que ustedes tienen en relación a la RT actual que tienen, incluso el tema de la diferencia. ¿Sí? Esto se los comento también, chicos, porque si bien es muy importante que ustedes tengan el conocimiento de cómo se hacen los cálculos, desde el punto de vista de saber leer un 931, a futuro seguramente les van a dar las herramientas necesarias para que ustedes, volcando una serie de datos, puedan llegar a tener un panorama claro de la propuesta que van a hacerle al cliente. ¿Sí? sí, tal cual. Está bueno el comparativo, porque el comparativo vos ves ahorro en pesos, porcentaje de reducción. ¿Qué pasa? Si una empresa está pagando el 2% de alícuota y tiene 2 empleados, seguramente está pagando poco. Y capaz que el ahorro sea un 25%, y vos decís un 25%, y un 25% es, no sé, 500 pesos menos por mes.
son 6.000 pesos al año. Pero porque a veces pasa, entonces vos decís, si yo 500 pesos por mes, posiblemente me digas, che, que poco está ahorrando. Pero pará, está ahorrando un 25% de su presupuesto. No es por eso está bueno el comparativo, porque uno lo puede ver en porcentaje y lo puede ver en pesos. Vamos por parte, así no extendemos esto. Si una empresa tiene mucha siniestralidad, ¿puede significar que la alícuota sea alta para ella? Depende de la RT en donde esté, depende de lo que considere la RT que es alta siniestralidad. A veces, digamos, cuando uno dice alta siniestralidad, puede ser que de 100 empleados, si tenés, no sé, de 100 empleados tenés 30 siniestros en el año y la verdad que considero una alta siniestralidad. Tenés un siniestro por año, no tanto. Pero que la alícuota es alta no es tan relativamente complementario a que porque tiene alta siniestralidad realmente tiene alta alícuota. Va a depender de la RT donde esté y lo que la RT considere que tenga que pasarte de costo. FFE, ¿qué es? Fondo Fiduciario para Enfermedades Profesionales. Cuando vivíamos en el 931 que Alfred mostraba, teníamos alícuota variable, que es eso lo que se reduce, es esa la reducción que se consigue cuando yo hago comparativo la alícuota variable. Eso se varía, es lo que puedo aumentar o bajar. El FFE es el 0,60 por empleado. Es decir, ustedes en el 931 tenían cápitas y al lado había un número fijo. Ese fijo no se mueve nunca. Es un fondo que se formó para las enfermedades profesionales. Ese 0,60 se paga fijo siempre, todas las ART lo pagan, todos los empleadores lo pagan, perdón, en el 931 a las ART. 0,60 por cantidad de empleados. Eso no varía nunca. De hecho, cuando ven el 931, no le muestres Alfred, así no te... dice que el costo... Me parece que se lo muestro, lo pongo. Bueno, dale, muestra. Fíjense que 360, o sea, 0,60 por 6, 3,60. La RT total, o sea, ley de riesgo de trabajo total a pagar, es 4.408,50. Pero lo que yo cotizo para variarle la alícuota, 4.404,90. Eso es el costo variable, que está al lado de la remuneración de RT, que es la masa salarial. Remuneración RT igual a masa salarial, cantidad de quiles con RT es cantidad de empleados que están dentro de la nómina. Claro, antiguamente... variable es el porcentaje, sí. Sí, antiguamente el porcentaje, o sea, la alícuota estaba compuesta por un porcentaje fijo, supongamos, no sé, digo, 50 pesos por empleado y un variable, pero después con el tiempo se llevó todo directamente al variable y solo quedaron los 0,60 por empleado. Exactamente. Por eso cuando uno suma, cuando sumás... con RT más, sí. Claro, cuando sumás lo que es el fijo más el variable, te da el valor final, que es este que está acá, digamos, ¿no? 4 pesos de diferencia, por eso no varía mucho y uno habla del variable y no del fijo. En un momento me diste pie cuando decías de que podíamos ver la alícuota y que había hecho un cambio. El cambio que surgió y que ustedes por suerte no tuvieron que pasar el proceso que nosotros pasamos, que era la afiliación de una RT se hacía a través de formularios, de firmas, fecha de presentación. Bueno, eso en agosto de 2018 cambió todo. 16 de agosto fue la primera póliza de ART en formato de póliza digital de ART. Desde ahí más todo se hace a través de AFIP, por eso esta facilidad también de ver las alícuotas a través del sistema. Vamos a la modernidad en la que estamos trabajando ART. Esto, como les digo, es un pantallazo, seguramente después, más allá de que lo podamos refrescar en alguna otra charla o con preguntas, es como para que sepan otra de las cosas en la que tienen que tener en cuenta a la hora de comercializar ART. Hablábamos de que tenemos que tener en cuenta el 931, que tenemos que tener en cuenta si son 6 meses o un año de afiliación para ver si pueden hacer algún cambio o si es un contrato nuevo. ¿Qué tengo que tener en cuenta en el 931 y cuál es el contexto que tengo que ver de esa empresa como para yo entender cuando estoy cotizando el costo que me está dando o si el costo es mayor o qué tengo que tener en cuenta, que es la actividad? Si me das permiso, Alfred, para compartir. Sí, por supuesto, sí. Y después también estate atento a lo que vos mostrabas de la clave fiscal. Okay. Ahí ya puedo. Ya puedes compartir, Sí. Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta? Dentro de AFIP, el empleador tiene que hacer diferentes procesos. Como productores también, pero eso lo van a ir viendo cuando tengan las altas. Uno de los temas a tener en cuenta es la adhesión a servicios de SRT. Cuando ustedes ya estén con su matrícula y estén dentro de AFIP,
¿sí? Ya estén registrados, van a poder entrar con su clave fiscal a la ART y van a ver los servicios que tienen que estar adheridos. Seguramente van a tener que adherirse a la Superintendencia de Seguros, a la SSN, y otro de los servicios que ustedes también se tienen que adherir como productor es a la SRT y servicios de SRT. Pero también lo tiene que hacer el empleador. A ver, vuelvo, este es un pantallazo, ingresan con la clave fiscal, buscan en mis servicios y escriben ahí en el buscador y servicios de SRT. Esto ustedes lo pueden buscar en cualquiera de las páginas de las aseguradoras, que o en cualquier lado de internet está, más allá de que es un PDF que lo usamos para agilizarlo, y se muestra el paso a paso. Entonces el empleador lo que tiene que hacer es la adhesión a e-servicios, hace la adhesión, vuelve a ingresar, una vez que le puso el clic, le aparece e-servicios de SRT, sistema de ventanilla electrónica. Todo esto es un paso que le lleva 2 minutos, pero si no lo hace el empleador no puede ni darse de alta en ART, ni obviamente hacer un traspaso. ¿Por qué indico esto? Van a decir, ¿cómo? Pero si ya hizo una afiliación, este paso ya lo hizo, o sea que traspaso lo puedo hacer. No. Hay ART, o mejor dicho, hay empresas que hace más de 3 años que están con la misma ART y que posiblemente este paso no lo hayan hecho, porque en ese momento la afiliación era a través de documentación, a través de formularios. Entonces nunca necesitaron entrar o hacer la adhesión a e-servicio de SRT. Entonces siempre mi forma de trabajarlo, que no significa que sea la forma, es cuando estoy hablando con una empresa por el negocio de ART y estoy cotizando y ya veo que tengo costo, es, mira, lo que podemos ir a hacer para adelantarnos es controlar que tu contador te haya hecho la adhesión a e-servicio de SRT. Porque encima esto se hace a través de AFIP, o sea que por lo general, en su mayoría, lo manejo el contador. Hay muchos empleadores que también, pero hay otro porcentaje que lo hace el contador. Entonces, chequea con tu contador que esté adherido a e-servicio de SRT. Una vez que hace la adhesión... ¿no? Cris, sí. Esto está buenísimo, chicos. Esto es clave, porque esto lo van a usar. En algunos casos particulares, si ustedes tienen mucha confianza con el empleador, o no tiene contador, o lo que sea, porque incluso ahora más o menos está en canchero, pero en principio ni los contadores sabían cómo hacerlo. Incluso al día de hoy hay contadores que no saben cómo hacerlo. No saben. Entonces digo, si ustedes si tienen confianza con el cliente, ustedes le pueden decir, che, mira, pasame la clave fiscal y la contraseña, y se lo hacen ustedes, ¿sí? Siempre y cuando, bueno, por supuesto, el cliente les dé el ok y se lo pase. Pero bueno, para tenerlo en cuenta. O, mira, no, por una cuestión de confidencialidad no me la quieres dar, lo hacemos por teléfono, te llamo, o bueno, me acerco a tu oficina, lo hacemos juntos, no lleva más de 5 minutos. Una vez que estoy adherido, que ya me aparece eso que yo puedo entrar a adhesión y servicio de SRT, acá está redondeado, tengo que cargar los datos de contacto. Si no cargo los datos de contacto, que es la validación, tampoco voy a poder hacer lo que hizo Alfred, que ve el tema de la línea. Una vez que cargo los datos son los básicos, te van a aparecer llenos el quit, la razón social, porque lógicamente es esa clave fiscal. Lo que yo tengo que completar ahí, validar esos datos, es los teléfonos de contacto, el correo que te lo hace poner 2 veces, la localidad, bueno, quit y provincia. Esto es porque la AFIP nunca tuvo los datos actualizados de la empresa y todas las notificaciones ya van a pasar a ser por correo electrónico. Notificaciones de ventanilla electrónica, información importante de las cuentas corrientes, de los siniestros, cuestiones que necesiten las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, informarlo, se hace a través de AFIP. Una vez que se validan esos datos, se guardaron los datos, ya estoy habilitado para poder hacer la afiliación de ART o el traspaso. Ahora, dejo de compartir y vamos a otra pantalla. A ver cómo me hago acá. Bueno, para afiliación o traspaso, el paso es aceptar la solicitud. Después cuento, hago el paréntesis del traspaso. En cualquiera de los 2 casos, y cuento los procesos. Una afiliación de ART nueva, yo la puedo hacer en cualquier momento del mes. Hoy estamos a 20, paréntesis, festejo mi cumpleaños. Estamos en 20, yo necesito, o sea, viene como dijo la contadora de María Paula, me tengo esta ART para hacer, es nueva, es un contrato nuevo. Toma, listo, puedo cotizar, emitir solicitud, puedo hacer que el cliente acepte, vigencia 21 o 22, depende de cómo esté emitido la solicitud, ya está. A partir del 22 de octubre tiene contrato de ART.
O sea, repaso, afiliación de contrato nuevo lo puedo hacer en cualquier momento del mes. El traspaso lo puedo hacer en cierto momento del mes, que no va a ser ni al principio ni a final del mes, que después vamos a ver esa parte. En cualquiera de los dos casos que yo pueda emitir una solicitud, sea afiliación o sea un traspaso, el productor la emite a través de la página de la aseguradora, se emite la solicitud, que es como imprimir los formularios que se llenaban antes, se emite la solicitud, le decimos al cliente que ingrese, o si me dio la clave fiscal a mí, ingreso a todo lo que hacemos, AFIP, clave fiscal, entro ahí servicios de SRT. Una vez que completé los datos, me va a permitir, cuando Alfred mostraba su página de AFIP, estaba acá, póliza digital de riesgo de trabajo. Yo señalo la pantalla como si ustedes me vieran, ¿no? Pero, donde está, sí, yo estoy señalando la pantalla. Póliza digital de riesgo de trabajo, donde está señalado ver opciones. Se te abre un paneo de opciones abajo, que es el siguiente. Certificado de no objeción, que ahora es cola, solicitud de póliza digital y póliza digital. Yo, productor de seguros, emití la solicitud, hago, en su cabeza imaginen esto. A través de la página de la aseguradora emite la solicitud. Le da la orden a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de que yo emití una solicitud. Y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por propio sistema, chequea con AFIP información y le carga la solicitud. El cliente ingresa, eso es todo en milésima de segundo. O sea, yo emito y a los 2 minutos la solicitud ya está subida. Ingreso. Ven acá, me va a mostrar si hay solicitudes de póliza digital, en este caso, la primera parte que no se encontraban los resultados. Una vez que aparecieron las diferentes solicitudes que se emitieron, están acá. Esto es como una firma digital, no hay vuelta atrás. Una vez que se pone confirmar, no se vuelve para atrás. No dice, ay, no me equivoqué, no era la de arriba, era la de abajo. Si yo confirmé la de arriba y era la de abajo, está, no hay vuelta atrás. Así la alícuota sea más alta. Así que esto es muy importante porque a veces, por una cuestión de que el cliente no se decidió, yo emití en diferentes aseguradoras, o en realidad el cliente tuvo diferentes propuestas de otros productores que también emitieron la solicitud, porque por ahí estaban negociando y al cliente le faltaba decidir y ya por las dudas lo emití. Bueno, es importante esto. Acá figuran todas las solicitudes que están pendientes de confirmar. Esto es importantísimo porque es donde acepta la solicitud, si es una afiliación nueva o si es un traspaso. Esta es la aceptación de la solicitud. Después, para chequearlo, lógicamente, bueno, acá decía la información esta de que es una, no hay vuelta atrás frente a eso. Es una firma, es una declaración jurada. Es como que yo ya firmé y acepté, confirmo. Puedo descargar la solicitud y puedo verlo. Eso es importantísimo. Yo me acuerdo, Cris, cuando se estableció esto, había un poco de resistencia por parte nuestra, porque veníamos trabajando hace muchos años de manera tradicional con todo el tema del papel, y bueno, ya conocíamos la modalidad, el método, y teníamos una desconfianza muy grande, porque dentro de lo que hablaba la reforma, no hablaba específicamente del productor asesor de seguro, y teníamos mucho miedo de que de alguna forma nos corran del negocio, ¿sí? La realidad es que no fue así, y hoy en día es una maravilla, porque tal cual como explicó Cris, con estos pasos no hace falta que se firme nada, y de manera electrónica y a través de un par de clics podemos hacer el traspaso a una afiliación. Así que la verdad que funciona muy, pero muy bien este sistema. Y una vez que le agarraste la mano para explicárselo a un contador o al empleador, es cuestión de organizarse las primeras veces y tener más en cuenta esto de los procesos, que ahora repaso lo que por ahí uno tiene que tener más en cuenta, que es el traspaso. Como decía Alfredo, es muy, muy ameno de forma de llevarse, y así la página de AFIP esté caída, es muy raro que esté caída esta parte. Están caídas otras cosas, que dicen, no, se cayó AFIP, bueno, son otras partes, las tributarias. Esto por lo general funciona muy bien. Traspaso. Yo decía que no se puede hacer en cualquier momento. Hay un proceso intermedio entre lo que es la cotización y la emisión de la solicitud, que es el certificado de no objeción. Como la palabra lo dice, no hay una objeción para hacer un traspaso. Disculpame, Cris, tengo una anécdota muy buena con esto. Ahora la compartimos. ¿Te acordarás cuando recién salió?
que estaba tratando de hacer un certificado de no objeción y no lo podía hacer. Y digo, ¿a quién llamo? Digo, ¿qué hago? Porque nadie sabía nada, nadie conocía bien el sistema, y te llamé a vos y me dijiste, Alfred, acá está el tema. Pero bueno, contalo, que seguí explicando, que después cuento la anécdota. Es buenísimo, o sea, nos pasó a todos. Esto está para confusión, Certificado de no se objeción. presta. Sí, sí, totalmente. A ver, primero tener en cuenta, para hacer un traspaso a RT, lo que no tiene que haber es deuda. Uno va a decir, pero sí, lógico. No, no es tan lógico. Uno dice, pero ¿cómo sí? Bueno, entonces, ahora, otro de los temas yo recién decía, cuando tengan para cotizar, ustedes hablen con ese empleado y digan, bueno, mirá, anda hablando con tu contador que esté la adhesión y servicio, pero también tengo que decirle, tengo una consulta. ¿Vos sabés si estás al día con la RT con la que estás actualmente? Es una pregunta que el empleador te puede decir de una, sí, te puede decir, no, estoy en un plan de pago, te puede decir, no tengo idea porque yo le pago a mi contador, creería que estoy al día. Más allá de eso, de empezar a pedir estados de cuenta o la cuenta corriente a la RT con la que estoy actualmente para verificar esa deuda, también el sistema necesita mostrar de que no existe ninguna objeción. De la única forma que exista objeción para no hacer el traspaso es que haya deuda. Certificado de objeción. Otra vez volvemos a hacer la parte de la FIP, ingreso con el quit, ingreso con la clave fiscal, pongo y servicios, ingreso a póliza digital de riesgo de trabajo. Como le mostrábamos antes, las opciones que había, existe el famoso certificado de no objeción. El certificado de no objeción tiene 5 días hábiles para que se responda. El certificado de no objeción es un pedido de permiso que yo le hago a la RT actual. ¿Sí? Entonces, yo, empleador, a través del sistema de póliza digital de riesgo de trabajo, a través de AFIP, le digo a X aseguradora que me dé un certificado de no objeción para yo poder hacer un traspaso. Y acá con eso viene la anécdota. Entonces, solicito CNO, se me abre un listado de aseguradoras. ¿Qué significa? Que acá, ¿qué me va a mostrar este listado de aseguradoras, Alfred? Lo que te va a mostrar básicamente es a quién estás, a dónde estás queriendo pasar. Claro. Lo que no figura acá es la RT donde estoy. Exactamente, que nosotros veníamos acostumbrados de 20 años de pedir el libre de deuda o el OK de la RT actual que el cliente tenía para que nos libere el traspaso. ¿Sí? O sea, hasta ese momento era así. Nosotros le pedíamos la RT actual y ellos nos liberaban. Y ahí viene toda la confusión. La anécdota era esa. Alfred abrió hasta acá, llegó acá y dice, pará, si no, No ¿qué no figuraba, figura no acá? figuraba el RT del cliente, el actual. Claro, ponele acá están todas estas, ponelo MIN, no me acuerdo, acá la única que no veo, bueno, provincia también, hay otra. Bueno, ponele que dice, che, está en provincia y no figura provincia. No, pero ¿dónde no te figura? Claro, si yo abrí para pedir el CNO y se lo tengo que pedir a provincia y no está en provincia, están las otras. ¿Qué pasa? Claro, a ver, si yo estoy entrando a clave fiscal de AFIP, decíamos que imaginariamente está conectada la AFIP con Superintendencia de Riesgo de Trabajo y con las aseguradoras, es automático de que en realidad está las aseguradoras a la cual yo me quisiera cambiar. Dice el artículo, desde aquí podrá autorizar a uno más RT para tramitar una SPD, sigla importante, SPD, solicitud de póliza digital. La sigla importante que estamos hablando ahora es CNO, certificado de no objeción. Inicialmente por defecto se encuentra las RT seleccionadas pudiendo quitar para que considere. Asimismo tendrá posibilidad de agredir. Entonces, están las disponibles a las cuales yo coticé que se pueda hacer el traspaso. Uno recomienda no cliquen todas, cliquen realmente con las que cotizaron. Si cotizaron con la Social y Berkeley, cliquen solamente ese. Si cotizaron Federación Patronal, cliquen esa. Pido certificado de no objeción, confirmo las que yo marqué, sale en el listado, cuando yo ingreso a certificado de no objeción nuevamente, me sale a dónde están pedidas. Yo acá, estos son print de pantallas reales, lo armamos para eso. Quisimos a propósito poner diferentes pedidos de CNO.
Si prestan atención en la pantalla, dice vencido, vencido, pendiente, en el estado. ¿Qué se ve? ART. ART a donde va a pasar. La fecha de la solicitud del certificado de no objeción. ¿Qué fecha lo pedí el certificado de no objeción? El 16, el 12, el 14. Fecha de vencimiento de respuesta de ese CNO. Si le prestan atención son 5 días hábiles. 16 más 23, 12, 22, 14, 21. Piensen que seguramente alguno fue fin de semana. Y fecha de vencimiento del CNO, me salté lo de este lado, fecha de vencimiento del CNO, porque ese certificado tiene validez hasta el último día del mes. Yo sé que acá puedo confundirlos. Por eso hago las pausas y cualquier cosa lo repaso. Vuelvo al tema de los tiempos. Si yo les aclaré o les remarqué de que no tiene que haber deuda, cuando empieza el día 1 del mes, cuando ahora arranque 1 de noviembre, yo como empleador ya empiezo a tener deuda de RT. Porque empezó a correr un mes nuevo de vigencia. Entonces, ¿qué tengo que esperar? Que venza ese 9/31 de este mes, o sea, de noviembre, fecha 10 de noviembre, por lo general lo tengo que pagar, ahí estoy pagando esa cobertura vigente de ese 9/31. Entonces, un CNO yo no lo puedo pedir ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, porque me va a salir rechazado automáticamente. Porque cuando el sistema identifique fecha de pedido de solicitud, no importa cuándo yo pague, fecha de pedido, si yo lo pido hoy y no pagué, sale que tengo deuda, se fija en el sistema la fecha del pedido, realiza el sistema ese día que había deuda o estaba en cero, ahí veo si acepto o no acepto el CNO. O sea, si la aseguradora acepta el CNO o no. Entonces, siempre hay que tener este diálogo con el empleador. A mí lo que me gustó de esto es que pasó de ser más esta venta de kiosco a ser esta venta consultiva, a poder dialogar más con el empleador, es pensar esto, bueno, ¿cuándo estás acostumbrado a pagar el 9/31? Yo el 5 de cada mes lo pago. Por lo general, contador me dice, lo pago el 5. Perfecto, paga el 5, es como un impuesto, 6, 7, el 8. El 8, después de 3 días está imputado. Quiere decir que ya está registrado en el sistema de que ese 9/31 se pagó. Quiere decir que a partir del 8, el 9, el 10 puedo hacerle pedir el CNO. Buenísimo. 5 días hábiles para la respuesta. Lo pido el 8, 9, 10, 11, 12, 13. El 13 de octubre tengo respuesta. Ponele que el 13 me contesten a las 6 de la tarde en el sistema. El 14 lo miro. 14, aprobado. Emito solicitud. El cliente entra, acepta. Listo, chicos. Hice una RT que tiene vigencia el 1 del mes, no hago más nada. Ya se hizo el traspaso. Es muy fácil, ¿no? Muy fácil cuando la empresa paga al día, es muy fácil cuando la empresa paga al día, cuando paga antes de tiempo. Ahora, ¿cuándo vienen las complicaciones, por decir una parte? Esta semana viene la complicación. Hoy estamos a 20, dijimos. El mes termina el fin de semana próximo, porque estamos a 20. El jueves que viene es 27. 27 jueves, viernes 28, 29, 30, lunes 31. Es decir, que para poder hacer un traspaso que me cuente como octubre, para que a partir del 1 de noviembre tenga vigencia, a más tardar el jueves, y te diría con mucho esfuerzo el viernes, tengo que hacer el pedido de CNO, porque sí o sí tardan 5 días hábiles en contestar. No es que hasta 5 días y dentro de esos 5 días me pueden contestar. No, son la rajatabla. 5 días hábiles. No hay esto de, che, por favor, eso lo juega en contra. Antes con las deudas, yo decía, tengo deuda, podía pagarla. Bueno, no vayamos al pasado. No es que decir, che, me lo contestás antes de tiempo, no llega a pedírtelo el viernes, te lo pido el lunes, pero no llego. Si yo lo pido el lunes, y por ejemplo el lunes que va a ser el último día, y me contestan el lunes 31, pues decís, listo, llego. No, hay algunas RT que por ahí no llegan, porque por ahí te contestan a las 6 de la tarde. Y ya me está terminando el día y no puedo emitir solicitudes en algunas compañías. Pero digo, entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta?
los 5 días hábiles de respuesta. Entonces, si yo sé que la empresa paga el 15 del mes, tengo que tratar de hacer un seguimiento, decirle, por favor, pagalo. Del 9/31 aunque sea pagar la RT, porque encima que yo pago, tardás 72 horas en que esté imputado. No es que pago hoy y yo pido el CNO hoy. Si yo tengo una deuda, es más, eso estamos hablando de que solamente el 9/31. ¿Qué pasa si la empresa me dice, sí, yo estoy debiendo el 9/31 anterior? O sea, 4 del 9/31 del ejemplo de Alfred. 4 del mes pasado más 4 de este mes son 8.000 pesos. Yo no sé si el empleador tiene 8.000 pesos para pagar hoy, 18, y que hoy lo pague a través de AFIP con el BEP, y que dentro de 3 días yo pueda pedir el CNO. Por ahí me dice pago el viernes. Estoy en horno. No llego a pedir el CNO. ¿Qué puede pasar? Listo, lo dejo pendiente para el mes que viene. No nos va a quedar otra que mantenerlo. Por eso ese certificado de no objeción vence, ese vencimiento es el último día del mes. Si está aprobado y no llegó a emitir la solicitud, el mes que viene tengo que esperar de nuevo, que pague el 9/31, volver a pedir el CNO y volver a emitir una solicitud. No, certificado de excepción. Por eso es importante el tema de la fecha. Entonces, como que comercialmente hablando, y ya yéndome muy, no sé si la palabra sería técnico, a la forma de los vendedores, ¿no? De que a veces hacemos cursos con Alfred de ventas o técnicas de ventas, esto de los seguimientos que hay que tener en cuenta es del 1 al 5, te diría, o del 1 al 10, a rajatabla. Perdón, no, del 25, 26 de cualquier mes al 10 del mes es donde yo estoy arrasando con todo, pidiendo todos los 9/31 de todas las empresas para cotizar. Buscando los 9/31 por donde sea. Porque yo sé que a partir del 25 o ya pedí los CNO o no llegué a pedir ningún CNO. Ya no puedo pensar en ventas de ese mes de ART. Porque ya no llegué. No me van a llegar a contestar los CNO. Listo. No importa. Dejo pendiente, si no llega a pedir un CNO porque la empresa pagó la deuda, listo, este ya no le dejo agendado, le hago el seguimiento, pero no tengo que volver a cotizar, si cotizar recientemente, pero ya sé que el mes que viene lo tengo que esperar a que pague el 9/31, que trate que lo pague antes y luego el seguimiento. Entonces ya en ese momento es el comercial para RT, que por ahí les puede cambiar un poco la estructura a un seguro general, que tienen otros vencimientos, y otro tipo de seguro patrimonial. Entonces, del 25 del mes, 26 del mes al 10 es donde yo estoy buscando todos los 9/31. Del 10 al 15 es como que tengo que estar atento a que la empresa pague el 9/31 y que no tenga deuda. Mientras tanto hice todas las gestiones, ya fui hablando con el propietario, con el empleador, che, tenés deuda, querés pagar la deuda, pensá que tenés que dar, y ya te vas organizando todo lo que tenés cotizado, todo lo que presentaste, analizás con la empresa a ver si tiene alguna objeción por el prestador o lo que se le pueda presentar, y del 15, 18 al 25 estás a full con todos los pedidos de CNO. Chicos, a ver, algo que les quiero comentar, que es muy importante, o sea, porque por ahí nosotros con Cris lo vemos como algo muy natural todo esto, y la realidad es que por ahí se les está haciendo un matete terrible, chicos, o sea, tranquilos. Lo importante es que le vayan quedando algunos conceptos y después, a medida que vayan, digamos, teniendo práctica, esto va a quedar enquistado como algo mucho más ordenado, por así decirlo. Sí, ¿Sí? totalmente de acuerdo. Así que nada, simplemente eso, Cris está siendo extremadamente claro con el tema de los tiempos y es muy importante que ustedes los conozcan, ¿sí? Pero tranqui, Sí, no se preocupen que después claro, seguramente, ¿no? claro, con quien ustedes decidan trabajar el día de mañana, cuando ustedes se incorporen en algún broker, en algún organizador, seguramente los va a ordenar con todas estas cuestiones de los tiempos, ¿sí? Así que simplemente esa aclaración, porque si no, parece como que es algo extremadamente complejo, pero no lo es. No, para nada. Carolina pregunta si las empresas pueden contratar directamente con las compañías o deben hacerlo sí o sí a través de un PAS. Puedo ser orientativo a la respuesta que a mí me conviene, pero no, a ver, pueden. ¿Lo hacen? Muy poco. A través de la póliza digital de ART, o sea, a través de AFIP, hay uno de los puntos donde dice solicitar cotización. O sea, yo como empleador puedo solicitar la cotización. Ahí es donde Alfred contaba que pensábamos los productores de seguros que podíamos estar afuera del negocio de ART. Con todo lo que hay que hacer, y más que nada pensando en el postventa, donde está nuestro asesoramiento,
deben, a ver, la palabra ahí dice, o deben hacerlo con un productor de seguros. ¿Pueden hacerlo directamente? Sí, pero lo podían hacer antes también directamente. Antes llamaban al 0800 de la compañía y lo podían hacer. O sea, lo que pasa es que uno pensaba que la FIP lo iba a hacer más fácil. Pueden, la palabra deben es, deben contratarlo con un productor asesor de seguros, que en realidad todos los seguros los deben contratar con un productor asesor de seguros. ART es una puerta de entrada a todos los seguros. Es la puerta de entrada. Es obligatorio. Decía yo que no tienen por qué explicarle por qué la empresa necesita ART. Hablas de costo y puede ser algún servicio. Como decía Alfred, muy importante. Si yo hago un traspaso, tengo comisión fija durante todo el año, porque no se puede ir. Si se cambió ahora conmigo, con la ART con la que estoy, no se puede, dentro de 3 meses no se me puede cambiar, no puede cancelar la póliza tampoco. Por otro lado, por las realidades que siempre tiene Argentina, es uno de los pocos seguros que por más que no pague en tiempo y forma, o no llega a pagar ese mes y se le adeude, no deja de tener cobertura, que eso es importante. O sea, el empleador nunca deja de tener cobertura. Por más que yo pida el CNO el día 15, porque la empresa está al día, no es que hasta que no acepte o no entre en vigencia la nueva RT va a quedar sin cobertura. Es automático, deja de tener una aseguradora, empieza a tener la otra el primer día del mes, el primero del mes. Sí, Cris, disculpame, un detalle muy importante en lo que vos estás comentando. A ver, si bien la ley establece que tiene que acumularse 2 periodos para la rescisión del contrato, generalmente las compañías nunca lo ponen en práctica. ¿Sí? Se tiene que acumular, no sé, mínimo 5, 6, 7 periodos. O sea, entre medio se trata de cobrar esa deuda, la RT, con el empleador, pero mientras tanto le va dando cobertura. O sea, el único momento en que no darían cobertura es si hay una rescisión de contrato. ¿Sí? Y acá hago otro pequeño paréntesis en relación a que si en algún momento existe una rescisión de contrato, el empleador puede volver al sistema de riesgo de trabajo una vez que pasa un año. O sea, durante ese año no puede volver al sistema de riesgo de trabajo hasta que no pague la deuda, pero si pasa el año, independientemente de la deuda que tiene, puede volver a afiliarse al sistema de riesgo de trabajo. Exactamente. Sí, es importante. Bueno, ahí en la página de la SRT que mostrabas vos, te dice a veces, dice a veces no dice, si está rescindido por falta de pago, si te va dando información, como para que uno también sepa, mirá, vos hace 3 meses te cancelaron porque tenías deuda. Mira, la deuda la vas a tener que pagar, si no, no vas a poder tener una afiliación vigente. Y eso es importante, en todas las RT va a pasar lo mismo. Volvemos a lo que decía al principio de esto de la RT, o sea, no es que tal RT sí, tal RT no. Todas, si hace 3 meses te rescindieron por falta de pago, no te van a dar de alta si no pagaste la deuda. ¿Sí? Chicos, a ver, para que se den una idea, la RT dentro de los seguros es un mundo. O sea, de hecho, imagínense que tiene una superintendencia especial, la superintendencia de riesgo de trabajo, que va paralela de alguna manera con la superintendencia de seguro de la nación. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad podríamos hablar horas y hasta días con lo que es las comisiones médicas, el tema de los siniestros, cuáles son nuestras funciones, el tema del postventa, ¿sí? El tema de controlar los exámenes periódicos, la ILT, ¿sí? La incapacidad laboral temporaria, ¿sí? Les comentamos muy por arriba que cuando hay un siniestro, los primeros 10 días son a cargo del empleador, pero del día 11 hasta que el empleado tiene el alta, toda esa plata, independientemente de que el empleador la pague, tienen derecho a recuperarla, y se hace un recupero con respecto a eso. Podríamos hablar de miles de cosas, ¿sí? Yo, Cris, la verdad que te agradezco mucho la charla, y si querés como para ir cerrando, porque realmente podríamos hablar horas y horas y horas, pero bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta para hacernos puntualmente con respecto a esta charla. Carolina pregunta sobre qué valor cobra la comisión y si se cobra mensualmente. Sí, es sobre lo que paga el cliente, es sobre lo que paga del variable, lógicamente. De ahí se saca el porcentaje de comisión y se cobra mensualmente, lógicamente. Obviamente es importante, tenemos aguinaldos, porque sí, la relación de lo que paga en pesos está sobre la masa salarial, cuando en los 2 meses del año que se pagan los aguinaldos que quedan reflejados en 931, obviamente el porcentaje es el mismo, pero lo que paga es mayor, entonces esos 2 meses
cobro mayor en pesos porque se aumenta esa masa salarial. El ¿Qué porcentaje porcentaje máximo es? establecido de por ley es del 5%. ¿Sí? Es el 5%. ¿Sí? Ahora, chicos, es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente, porque después dicen, ay, no, pero ¿cómo? Si yo en auto cobro, no sé, el 15% o el 20% o lo que sea. Acá estamos hablando de un negocio diferente. Y tal cual, como dice Cris, estamos hablando que mientras más suba la masa salarial a través de paritarias, de aguinaldos, etcétera, eso está afectado de manera directa al porcentaje de alícuota que paga el empleador. Entonces, del total que paga el empleador, nosotros tenemos ese porcentaje preestablecido de por ley. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, nuestra comisión siempre va a ir subiendo, porque difícilmente los sueldos, la masa salarial va a bajar. Así que bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Lo mismo le hago una pequeña aclaración, cuando ustedes hagan un comentario en relación a que tienen un costo competitivo, que supongamos que en el comparativo de costos ustedes dicen, bueno, hoy la diferencia mía es del 10% más económico, ¿sí? Pero ten en cuenta que este 10%, si bien está calculado en una proyección anual, mientras más suba la masa salarial por las paritarias y los distintos acuerdos, mayor va a ser la diferencia que tenemos a nuestro favor porque estamos trabajando con un RT que es más económica en relación a lo que ellos tienen. Sí, tal cual. Y ahí preguntaban, a ver, la masa salarial se ajusta solo para FIP. Si decimos que está todo relacionado, nosotros no nos afecta, o sea, es automático que nuestra comisión aumenta si hay aumento de sueldos. Porque una vez que está reflejado en AFIP, una vez que paga el 931, queda automáticamente. La red recibe mayor monto de ese dinero y aumenta en nuestro código figura esa comisión. Y más allá de esa comisión, ese tope del 5%, es la apertura al mundo de que después de hablamos de conciencia aseguradora, uno tiene que vender otras cosas en esa empresa. Y además, una vez que tenés servicios, que le brindás soluciones, que tenés trato, esa propia empresa te va a dar el integral de comercio, te va a dar su flota, te va a dar después la casa del dueño, te va a dar el auto del dueño. O sea, es la apertura al mundo de seguro, según mi punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo, Cris. A ver, tengan en cuenta, chicos, que si bien la RT de alguna forma no tiene mucho mantenimiento, por así decirlo, porque el tema de los siniestros directamente el empleado hace la denuncia a la aseguradora, no es que le avisa a ustedes para que ustedes hagan la denuncia como en el tema de autos o una predenuncia o lo que sea. O sea, si bien no tiene mucho mantenimiento, ustedes le pueden dar un valor agregado muy importante como profesionales, ¿sí? Lo pueden hacer, ¿sí? Pueden, por ejemplo, hacer el seguimiento de un siniestro, ¿sí? Poner en contacto al área médica de la empresa, del empleador, con el área médica de la aseguradora, pueden estar controlando y pueden estar a cargo de los reintegros de ILT, ¿sí? O sea, las aseguradoras con las que ustedes operen les van a dar la posibilidad de tener esa información, ¿sí? De saber cuáles son los siniestros que tuvieron y cuáles son los que se tienen que reclamar, los días caídos, que era esto que hablábamos anteriormente, ¿sí? El tema de los exámenes periódicos, ¿sí? Que para ello hay que completar un formulario de relevamiento de contaminantes. Son todas cositas que después ustedes van a ir aprendiendo y se van a empezar a poner cancheros y van a poder ver que como profesionales pueden dar este valor agregado, porque lo que pasa en muchos casos es que como el RT es algo obligatorio, hay productores que la venden, saben que por un año la tienen ahí y se desentienden. Y eso no está bueno, chicos. Traten de estar pendientes de la problemática y las necesidades que pueda llegar a tener el empleador en relación a la compañía con la que ustedes les ofrecieron y con la compañía que operan. Además, Hola. el costo de venta tampoco es mayor. Porque fíjate que con un trámite lo hiciste y no renegaste tanto como otro tipo de seguro. Sí. ¿Y alguna pregunta, chicos? ¿Alguien quería hacer una Hola. consultita? Hola chicos, ¿ahí se escucha? Pablo, ¿cómo andas, Sí, Pablito? Pablo. ¿Todo bien? No. Bien, ¿ahí me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos perfecto. Y bueno, en primer lugar, gracias, que buenísima la charla. La verdad que yo ya estoy trabajando, pero en este rubro en particular casi nada, me vino espectacular, que la agarré ahí justito, que la pusieron en el grupo. Está bárbaro, les agradezco. Y bueno, la pregunta iba un poco con lo que vos estabas diciendo ahora, Alfredo, con el tema del asesoramiento, de dar un valor agregado y no solamente de vender. Más que nada al principio, digamos, la pregunta concreta es, si ustedes que ya tienen experiencia, ¿qué ven de las ART? Porque parece todo como muy commodity, digamos, incluso por lo que dijo Cristian en un momento, que no va una a cubrir más que la otra y qué sé yo, que en el mercado pueda tener, en general, no sé si dando nombre de aseguradora o no,
alguna aseguradora como para uno poder decir, esta aseguradora tiene un valor agregado y se la quiero ofrecer a X tipo de cliente, o algún tipo de recursos o de valores que tengan algunas aseguradoras y otras no, o es todo así como muy comoditizado el producto en el mercado? Un gran diferencial que podés llegar a tener es con algunas aseguradoras que tienen centros médicos propios. Llámese Bien. Galeno, Asociar, bueno, ¿cuál más querés que te acuerdes que tenga un centro médico propio? La segunda lo tenía acá, pero a ver, depende del punto de vista. Entonces, como dice Alfred, es la diferencia que vos tenés entre algunas aseguradoras y otras. Tenés centro médico propio y no. Incluso a nivel Perfecto. infraestructura. Pero no significa ni que uno sea mejor que la otra. Acá no es que vos decís, no, si no, ya lo habíamos dicho en principio, te habíamos dicho, salí a vender las aseguradoras que tengan centro médico propio o nunca la vender verdad las aseguradoras que tengan... Sí, otra variante que podés llegar a analizar, pero ellos tenés que entrar en cuestiones con mucho detalle. Por ejemplo, que de hecho hay muy poquitas. Si tienen, por ejemplo, un departamento de legales propio, lo tercerizan. Pero son cuestiones muy puntuales, ¿viste? Yo no sé si Al decirte... cliente ni siquiera al cliente no tenés un valor agregado ahí para el cliente decirle, no, yo te ofrezco esta por tal motivo de cliente, o sí. Claro. No, preguntaba porque por ahí hay otras ramas, otros riesgos, donde por ahí sí es notoria alguna oferta o algún valor de algunas aseguradoras con respecto a otras, y por ahí en Mira, ART, como Pablo, parece... lo que yo te Dígame. puedo decir es lo que te dije anteriormente. El valor agregado se lo vas a dar vos. Sí, pues yo te puedo decir, por ejemplo, que, no sé, un colega determinado tiene asociar, por ejemplo, y el cliente tiene asociar. Pero si ese colega no está presente, yo te aseguro que voy, yo, vos o cualquiera, con una RT mucho más chica, pero en donde estamos continuamente haciendo el seguimiento con el tema de los reiteros de ILT, que se cumplan los exámenes periódicos, que se haga la visita del ingeniero. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces las cosas no pasan. Digamos, a ver, si la empresa no está expuesta a un riesgo con sus empleados, a distintos factores relacionados a la actividad que realiza, y no se completa el formulario de reglamento contaminante, la RT entiende que no tiene que hacer los exámenes periódicos. Pero este asesoramiento se lo vas a dar vos. Decís, che, ¿alguna vez hicieron los exámenes periódicos acá? No, nunca se hicieron. La verdad, en 10 años jamás se hicieron. ¿Presentaron el formulario de reglamento contaminantes? No, nunca lo presentamos. Entonces digo, la responsabilidad ahí no es de la aseguradora, porque la aseguradora entiende que como no se presenta ese formulario, no existe personal expuesto a distintos riesgos. ¿Sí? Entonces, si vas vos con esa impronta y vos tratás de empezar a ordenar un poquito el juego en relación a cómo fue el servicio que tuvieron en la RT, cualquiera fuese, digamos, y vos empezás a ordenar esas cuestiones, el valor agregado se lo das vos independientemente de la RT con la cual esa empresa esté operando. ¿Sí? No sé, Cris, si Puede compartís variar, conmigo, disculpame, Cris. comparto Sí. con... No, sí, por favor, comparto perdón. y después puede haber alguna variación en ese famoso reintegro de ILT que uno puede tardar de 30 o otro puede tardar de 32 días. Cumplen dentro de la ley porque tienen que hacerlo dentro de los 60. Sí, está buenísimo, sin duda, la gran posibilidad de dar ese valor personal del productor, ¿no? Y de ahí, como decía Cristian, ir ganando los otros riesgos también del cliente. ¿Sabes qué te puede servir frente a eso? Es hablar con el cliente qué requisitos necesitamos de la RT. Me pongo muy en vendedor, pero esto de, si yo vendo por costo, me estás diciendo que está todo regularizado, que todas las RT son buenas, o todos trabajan igual y todas cumplen con las normas, que es, voy a la objeción y dice, no, pero la verdad que yo estoy muy conforme con la RT con la que estoy. Ah, ¿y cómo, en qué lo notás? ¿Cuándo lo...? No, mirá, yo hace 5 años que tengo la RT y nunca la usé. Y sí, obviamente que vas a estar conforme. Si no la necesitaste, no tuviste siniestro, no necesitaste un certificado de cobertura, nada. Está bárbaro que estés conforme. Entonces, tranquilamente, si no sos de usar la SRT, tranquilamente conmigo que te ofrecen una mejor alícuota, no vas a tener ningún problema. Estoy pensando en esas objeciones que pueden llegar a surgir. Y frente Mira, a Pablo, esto, yo te muestro... Perdón, disculpame. Muy buen argumento. Bueno. No, te decía esto, de que si encantás una empresa que es transporte, que es construcción, empresas de limpieza, que son empresas que tienen mucho movimiento
de necesidades de la ART, certificados de cobertura, información, los permisos de obra, cuestiones fundamentales. Hoy me pasó antes de la charla, yo hablaba con una cliente, mira, me acuerdo que hace un tiempo te ofrecí, me dijiste, no, mira, no quiero cambiar porque estoy terminando unos permisos de obra y con la RT con la que estoy ya lo tengo acostumbrado. Bueno, la pregunta clave fue, bueno, aparte de costo, ¿qué requisitos necesitas vos que tenga la RT? Y me empezó a decir, por ejemplo, quiero tener mi usuario, quiero tener mi contraseña, porque a veces me surge que un sábado a las 8 de la mañana, yo no te voy a estar llamando por teléfono a pedirte que lo que necesito, quiero entrar yo y hacerlo yo. Listo, entonces ahí vas viendo que puede ser que alguna aseguradora lo tenga, que otra no. Ahí está esto que vos decías, el valor agregado que te puede dar una aseguradora o no. Eso que vos vas a mostrar está bueno, Alfred, mostrar. Sí, esto, por ejemplo, es un valor agregado específico para una empresa, en la cual básicamente lo que hice fue un análisis respecto a la situación que hablamos de ILT. ¿Sí? Yo se lo muestro muy brevemente. O sea, lo que nosotros vemos en la página de esta compañía, que en este caso es SMG, es este listadito que está acá, chicos. Si ustedes se bajan un Excel, no sé si alcanzan a verlo, en el cual lo que dice básicamente es el número de casos, quit, el nombre del siniestrado, la cantidad de días caídos en esta columna que está acá, ¿sí? Y, bueno, la fecha del siniestro, ¿sí? En base a esto, lo que yo hago específicamente, lo que hice específicamente fue armar este informe para esta empresa en relación al recupero de ILT, o sea, en recupero de los días caídos que les corresponden, ¿sí? Entonces, vuelco la información, armo el Excel específico, y acá puntualmente están los días de ILT que tiene que recuperar esta empresa. Díganme, chicos, si lo alcanzan a ver o si está muy chiquito, porque hay una variación. ¿Lo ven bien? Buenísimo. Sí, se ve muy bien. Bueno, buenísimo. Entonces, en este caso yo le estoy diciendo a la empresa cuáles son los siniestros que tuvieron ILT, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a tomar el primer caso. Tuvo 35 días de ILT este paciente. ¿Qué es ILT? Incapacidad laboral temporaria. Temporaria. ¿Sí? Esa es pregunta de examen, ¿eh? Eso es pregunta de examen. No nos pueden preguntar a nosotros qué es ILT. Me van a llegar a diciembre, van a tener que rendir y le van a agarrar el bolillero y decir, ¿qué es ILT? En este caso específico tenemos, por ejemplo, como para que vos entiendas la diferencia, mirá, esta persona tuvo 45 días de ILT, pero como los primeros 10 días no lo contamos, digamos, nosotros empezamos a tomar para el recupero 35 días, ¿sí? Que es esto que está acá, ¿sí? Bueno, lo que hice básicamente es saber por cuál se presentó la documentación para el reintegro, para el recupero de la ILT, porque la empresa justamente para hacer el recupero tiene que presentar, por ejemplo, los recibos de sueldo y, supongamos, y el 931 con los periodos que pagó, ¿sí? A ver, creo que por ahí viene la confusión. El siniestro, o sea, ¿por qué aplica la ART más allá de que le da la atención a ese siniestro? O sea, la prestación de que le hagan las placas, que esté internado, que lo operen, que le hagan rehabilitación, significa que si el empleado está 3 meses sin ir a trabajar, la empresa le pide a la ART que le reintegre todos esos días que el empleado no fue a trabajar y yo le seguí pagando el sueldo. Eso es reintegro de ILT, que es incapacidad laboral temporaria, porque tiene un tiempo de inicio y un tiempo de finalización, es un tiempo temporario, y ahí es donde Alfred contaba recién esto de lo que yo le estoy pidiendo para recuperar y la documentación que necesito. Por eso es la información de los reintegros de ILT. Efectivamente, por ejemplo, tomemos este caso. Esta persona, por ejemplo, tuvo 40 días de recupero de ILT. ¿Sí? Bueno, en este caso hacemos un control interno si se presentó o no se presentó, en qué fecha, si se liquidó y se pagó. En este caso, la aseguradora sí pagó fehacientemente a través de esta orden de pago estos 40 días que corresponden a 52.688 pesos. En un caso, ¿sí? Esta empresa, antes de que la empiece a atender yo, evidentemente hay muchas falencias en relación al recupero de ILT. Entonces, simplemente en estos casos que están acá, ¿sí? En el cual fehacientemente después se establece una columna con los días que faltan recuperar, solamente en estos casos que nosotros tenemos hizo un recupero de más de 1 millón de pesos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos nada más. ¿Sí? Entonces digo, la importancia que tienen ustedes como asesores y productores de seguros, porque si en esta empresa, si yo no aparecía en un momento y preguntaba
cómo estaba el tema de la ILT, históricamente no se había hecho ningún recupero. Entonces acá la empresa tiene muchísimo por recuperar en lo que es la parte de los sueldos, porque ellos lo fueron pagando, pero no lo fueron recuperando, ¿sí? Esto, Pablo, lo podés tomar como un valor agregado muy importante en relación a un servicio postventa profesional en el tema de RT. En resumen, tienen para recuperar 1.576 días, de los cuales se recuperaron 763 y faltan recuperar 813 días. ¿Sí? Así que bueno, esto lo... Y después, por supuesto, le vas a mandar un mail al empleador dándole un resumen. Le mandás un resumen, porque si vos le mandás este Excel, así tan frío, por ahí no entiende nada, el tipo dice, bueno, ¿qué me mandó este pibe? Pero bueno, como un pequeño informe. Es un informe, sí, esto es un informe que con el tiempo ustedes también van a poder hacerlo y desarrollarlo, e incluso hasta van a poder mejorarlo, pero bueno, en tal caso, siempre tengan en cuenta, chicos, esto que es muy importante, que siempre tienen que ver cómo pueden recurrir a la persona que está trabajando con ustedes o a quienes ustedes les eligieron para poder desarrollar todo este tipo de herramientas, ¿sí? Esto lo digo porque por ahí ustedes ven un informe de estas características que puede llegar a tener cierta complejidad no armarlo, y dicen, che, pero yo acá estoy a 1000 años luz de poder hacer esto. No, la verdad es que no. La verdad es que si ustedes pueden obtener personas que los ayuden con estas herramientas, después solamente una cuestión de que ustedes puedan empezar a volcar los datos. Sí, tal cual. El servicio y aparte coordinarse con la empresa también para obtener la información interna, obviamente. Esta información vos la obtenés directamente desde la página web de la empresa donde ellos ya son clientes. No hace falta que vos le pidas este tipo de info. Ah, bueno, espectacular, no conocía. Sí, de aseguradora. La postventa y el servicio es lo que hace que uno fidelice al cliente. Y que al otro año, cuando alguna otro consulta, productor, no se vaya. Sí, ¿alguna otra duda, alguna consulta que lo quiero liberar a Cris, pobre, que lo tenemos acá hace 2 horas matándolo a preguntas? ¿Alguien quiere consultar algo, chicos? ¿Eva? ¿No? No, pero sí quiero agradecer porque estuvo buenísimo. Un placer, Eva, un gran placer. Gracias. Hernán, vos que sos tan observador, no sé si estás con Nick. No lo veo doble, o sea... Sí, lo vemos doble, sí, por eso que debe estar con el teléfono y con la computadora, pero bueno. Bueno, chicos, si no hay más preguntas... En todo caso, ahí estoy. En todo caso, aflójenle al tupi, gente. Si ven doble, aflójenle al tupi. No, muy claro, la verdad muy claro todo. Hay un montón de cosas que tengo que repasar, estoy tomando nota, tengo que repasar todo, seguro me van a surgir 742 dudas después. Os molestaré. Creo que 32 la vamos a poder responder, las otras muy 700, no sé. Está perfecto. Bueno, ya de alguna forma vamos a investigarlo. Vamos a... Feliz cumpleaños. Chicos, gracias. Yo quiero, bueno, agradecerles a todos los que estuvieron presentes, pero quiero realmente volver a hacer un agradecimiento muy, pero muy importante a Cris por la buena predisposición, por tu tiempo y por compartir todo tu amplio conocimiento con respecto a este tema y bueno, por poder iluminarnos un poco el camino en este mundo de lo que es riesgo de trabajo. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Cris, sabés que para mí sos un gran amigo y un gran colega, como broker organizador, y bueno, te agradezco inmensamente que hagas esto como lo estás haciendo de forma completamente desinteresada, que fue uno de los primeros puntos que justamente te planteé y te comenté, y no dudaste ni un segundo en darnos una mano con esto. Estamos para colaborar, gracias a ustedes en realidad por su tiempo, por estar presentes, y como hemos hecho con este tiempo con Alfred, es compartir, no sé si tiene que ver con conocimientos, sino con experiencias, y si nos ayudamos entre todos, el sol sale para todos, y consideramos que no tenemos que competirnos entre nosotros, sino que es colaborar y ayudarnos. Así que, gracias, a disposición, cualquier cosa que necesiten, no, le piden cualquier cosa al teléfono a Alfred, y cualquier consulta va a ser contestada, si no, averiguaremos a ver cuál es esa respuesta que necesitan, y éxitos en este nuevo mundo, como decía María Paola, y bueno, les va a ir muy bien. Chicos, yo quiero hacer un comentario final. Si bien en ningún momento Cris me pidió que no... Muchas gracias a los dos y feliz cumpleaños, Cristian. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños, Cristian! Tu cumpleaños, de verdad me habían avisado temprano y no hice tiempo a saludarte, mil disculpas.
Disculpe. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Cristian. Disculpe, mirá cómo te Muchas hacemos gracias. pasar tu cumpleaños, acá, con nosotros. Haciendo lo que amo. Haciendo lo que amo. Qué grande. Lo disfruto Chicos, mucho. les comentaba y les decía que si bien Chris, por supuesto, en ningún momento me pidió que nombre el broker al cual pertenece, el cual está a cargo de toda esta área, yo sí quiero comentarles porque, insisto, Nobleza Obliga, ante su tiempo y ante su expertise y todo lo que nos brindó, bueno, nombrar que él pertenece a Cubus, así que, si bien él lo hace desinteresadamente, si el día de mañana necesitan un referente con el tema de lo que es ART y otras ramas de seguro, tranquilamente pueden contactarlo. Bueno, chicos, millón de gracias para todos. A ustedes. Muy Gracias. feliz cumple, que termine bien tu cumple. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Lindo por chicos. ustedes. Gracias. Gracias a todos. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.